Fuentes del derecho penal y su interpretación. 1. Generalidades. Se entiende por fuente el lugar o el manantial por el que fluye o emana un líquido, asimilándolo a la del derecho. La expresión fuentes del derecho penal se presenta bajo dos aspectos, según se indique el sujeto a quien las normas emanan, y en este caso se habla de fuentes de producción o formas en que se manifiesta dentro de la comunidad, y entonces se utiliza la aceptación, fuentes del conocimiento. En relación con la primera expresión, es indudable que la única fuente de derecho penal es el Estado, pues solo a él le compete la potestad soberana de producir derecho, normas. En el segundo sentido, es decir, como fuente de conocimiento, el derecho penal descansa sobre la ley en sentido lato. Entendidas de esta forma su significado, las fuentes del derecho penal se dividen en inmediatas y mediatas. Las primeras son manifestaciones estatales de voluntad, cuyo contenido se concreta en un mandato o una prohibición. En cambio, las segundas son actos que determinan, integran o convalidan normas pertenecientes al derecho penal o a otros ordenamientos afines. 2. Fuente inmediata. Es fuente inmediata del derecho penal, con fuerza vinculante propia, la ley. La ley, la fuente inmediata del derecho penal, ya se trate de la ley en sentido formal, que emana directamente del órgano estatal, que de acuerdo a la Constitución tiene la específica función de dictar leyes, o de ley en sentido material, entendida como disposición general y obligatoria, proveniente de órganos diversos constitucionalmente facultados para expedir tales ordenamientos. Caracteres de la ley penal. Es necesario determinar cuáles son los caracteres de la ley penal. Debes de vestir en cuanto es fuente de conocimiento de consignio. Jiménez de Ausa agrupa los caracteres de la ley penal sobre la base de las siguientes notas esenciales. Inciso A. Ser exclusivista, puesto que solo ella crea delitos y establece sanciones. Ser obligatorio, ya que todas han de acatar, por lo tanto, el particular como el funcionario y los órganos del Estado. Inciso C. Ser inédito, pues que la ley se deroga por otras leyes. Ser igualitaria, ya que la Constitución Nacional proclama la igualdad de todos los habitantes ante la ley. Inciso E. Ser constitucional, desde que la ley es constitucional, se excluye, para el caso concreto de los caracteres señalados, agregamos una peculiaridad de las leyes penales, la autonomía de cada precepto dentro del mismo sistema jurídico penal, es decir, no hay comunicabilidad entre los mismos. 3. Fuentes mediatas. Las fuentes mediatas derivan su fuerza vinculante de la ley. Por consiguiente, a ella debe amoldarse, pueden señalarse como fuentes mediatas del derecho penal solo por cuestiones didácticas, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre, los principios generales del derecho. Inciso A. La jurisprudencia. Con este nombre se conoce las reiteradas decisiones que el auto y sentencias pronuncia la Corte Suprema de Justicia en su permanente labor de interpretar las normas penales para resolver concretas situaciones conflictivas. Puede decirse que la jurisprudencia es un derecho vivo. Inciso B. La doctrina es pensamiento de los juristas sobre el contenido y alcance del derecho penal. Tiene como puntos de preferencia la idea ya expuesta por otros doctrinales,
las legislaciones nacionales y extranjeras y la propia jurisprudencia. Inciso C. La costumbre. Entendemos por costumbre, lus on spintrum, las reglas de conducta que se forman en el grupo social por repetición constante de acciones, condiciones, con la convicción por parte de la coacción de su necesidad y obligatoriedad jurídica. La doctrina ha distinguido tres clases de costumbres: la Peater-Legend o institucional, la otra la Legend e abrogatoria de la segunda Legend interpretativas. En el primer caso, la costumbre regula relaciones no disciplinadas aún por la ley escrita y constituye un medio de llenar los vacíos que pueden representar la legislación positiva vigente. El segundo caso, costumbre contra leyes, se presenta cuando la costumbre da lugar a reglas de conducta contrarias a las normas legales. La tercera, la costumbre secundum legem, se presenta o aparece cuando ella pretende simplemente adecuar norma legal vigente a las nuevas existencias sociales. El problema de la costumbre como fuente de derecho no ofrece mayores dificultades en el ámbito del derecho privado. La cuestión se complica en el plano del derecho penal. Aquí es necesario distinguir la naturaleza de dicha costumbre. Así, la costumbre contra legem no puede frente al derecho penal, porque a ello se opone el principio nullium crimen nullium poena sine lege. En efecto, solo la ley escrita le está reservada la facultad de crear figuras delictivas y de abrogarlas. Mientras la norma positiva existe, el juicio no puede menos de aplicar aun cuando aparezca manifestada su inconveniencia o su deficiencia. Inciso D. Los principios generales del derecho. No había acuerdo sobre lo que se requiere expresar con esta frase para Jiménez de Ausa. Los principios generales del derecho no son otra cosa que la norma de cultura. Para otros, como Coelho, Calón, son máxima y principios de justicia que no pueden ser exigidos mediante coacción si no se concreta en preceptos de derecho escrito. Sea una u otra, es preciso advertir que si bien los valiosos como medios de presentación no constituyen fuente productora del derecho penal. 4. Legalidad de los delitos y de las penas. La enunciación del principio nullium crimen nullium poena sine lege, si bien toma contacto con las fuentes normadas y romanas a través de los estatutos, proviene de la Carta Magna del rey Juan sin Tierra de 1215 y de Fornicio, de quien muchos lo recogen. A nosotros nos llega a través de la Constitución Americana y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este aforismo es conocido en derecho penal como principio de la legalidad de los delitos y de las penas, que se halla afirmado en nuestra Constitución Política del Estado, artículo 116. El principio anteriormente enunciado implica una doble garantía individual: no ser castigado sino por aquellos hechos previamente definidos por la ley como delitos, y no ser sometidos a penas que no hayan sido establecidos de antemano por la ley. Este principio tiene además la fuerza de garantía constitucional del derecho penal. Su no existencia produciría una tiranía política judicial, porque fallando la ley penal, el poder político podría atropellar los derechos de los ciudadanos y el poder judicial podría pensar un acto cualquiera
obedeciendo propiamente a su voluntad. Como quiera, en la actualidad, una pena o sanción impuesta al delincuente no solo comprende la privacidad de libertad, sino en muchos casos también va aparejado con medidas de seguridad. El principio de legalidad anteriormente expuesto se hace extensiva a la aplicación de medidas de corrección y seguridad, al que hacemos referencia: internamiento, cercenado o prohibición de ejercer su profesión, industria, oficina, etc. De modo que nadie podrá ser sometido a medidas de seguridad y corrección si no está establecido por la ley. Es bueno manifestar que el principio de la legalidad no ha sido observado por algunos gobiernos autoritarios como lo ha sido Rusia y Alemania. 5. Necesidad de interpretación. Algunos autores clásicos, entre ellos Beccaria, había sostenido que la ley no debería ser interpretada por considerarla peligrosa. Este autor decía que el juez no puede interpretar la ley por no ser legislador. El derecho romano, en cambio, había admitido la aplicación de la ley en casos no previstos expresamente, de manera que el libre arbitrio judicial y la analogía era hasta el siglo XVIII expresiones de limitación de la soberbia, lo que dio lugar a numerosos abusos. Pero esta afirmación políticamente inspirada en el derecho liberal no parece que pueda ser sostenida en una doctrina. En efecto, por mucho que los legisladores se esfuerzan en prever todas las hipótesis posibles, la diversidad siempre cambia de la vida de sus múltiples manifestaciones, hace que aparezcan nuevos hechos no previstos, que pueda ocurrir o ocurre frecuentemente en el mismo material hecho previsto, consignado forma tal que a dudosa su inclusión en algunos de varias previsiones que la ley contenga, o que la expresión literal empleada con la ley pueda llevarnos a dar un significado técnico o usual. Y alguna de otras consideraciones, como la necesidad de averiguar cuál es la voluntad de la ley. Se ve que es necesaria la interpretación. Además, no debe perderse de vista la interpretación. Es indispensable en ciertos subjetivismos, lo que se comprueba que en el hecho de inmediatamente se dictamina la ley, hay diversos modos de interpretarla o entenderla. Por otra parte, el juez, al aplicar la ley, tiene necesariamente que interpretarla, porque el cotejo que se hace en un caso de vida real con el texto de ley, o sea, la comprensión que la ley con el hecho impone, es operación lógica, de modo que la interpretación no solo es admisible, sino indispensable. 6. Concepto. Interpretar la ley es buscar su contenido, indagar su sentido, tratar de buscar la potencia de expansión de sus disposiciones, o como bien dice un autor, averiguar el sentido de la disposición legal al fin de aplicar a un caso concreto en la vida real. La interpretación no va a volcar un caso fuera de la ley, o sea, la voluntad legislativa, y no precisamente la del legislador, porque la ley es el resultado de la discusión y aprobación de un cuerpo colegiado. ¿Cuál es el poder legislativo, cuya sanción está constituida por la suma de los votos que forma la mayoría? 7. Clases de interpretación. La interpretación puede distinguirse según sea el sujeto que la realice, es decir, la fuente de donde emana, según los medios en que se vale y según los resultados a que llegue. Inciso A. Por el intérprete.
Esta puede ser auténtica, doctrinal y judicial. Interpretación auténtica es la que hace el mismo poder que dictó la ley, ya sea medida por otra ley o mediante reglas interpretativas contenidas en el mismo texto legal, en cuyo caso se llama interpretación contextual. Interpretación doctrinal o doctrinaria es la que realizan los tratadistas en sus trabajos y es totalmente libre y creadora. Suele vincularse a la ley vigente de lege lat, como a su reforma de legens referenda. Interpretación judicial es la que realizan los jueces encargados de la aplicación de la ley, cuando esta interpretación reviste autoridad por haberse hecho corriente. Recibe el nombre de jurisprudencia, que no tiene ni puede tener carácter obligatorio para los jueces, pues es la decisión de los tribunales carecer de fuerza y eficacia, fuera el caso resuelto. Inciso B. Por los medios. En cuanto por los medios en el que se vale, se distinguen varios elementos que constituyen en diversos grados y medidas desentrañadas el sentido de la ley. Por el orden de lógicamente se impone es de realizar la ley primero en su forma exterior, o sea, la interpretación gramatical, que es la que debe preceder a todos los demás medios de interpretación y que consiste en buscar el significado de las palabras empleadas por el legislador. En la interpretación gramatical debe tenerse en cuenta el sentido de las palabras en el momento de dictar la ley, y si tuviese un significado técnico y otro usual, habrá que estar en general último, porque como alguien ha dicho, la ley es para el pueblo y es lógico que los legisladores la hayan escrito para ser interpretada por el pueblo en su lengua igual y corriente, salvo en casos en que la ley refiera a material técnica. Cuando el análisis gramatical y sintético de la ley nos da el sentido entero de ella con relación al saco, ese sentido prevalecerá y la interpretación concluye allí. Sin embargo, hay veces en que el legislador de las palabras un sentido diferente al común consagrado por el tecnicismo jurídico, entonces es necesario otros procedimientos interpretativos que exceden el marco puramente gramatical, pues supone que ese examen no ha aclarado la voluntad de la ley y hace faltar ir a buscar más allá de las palabras. Así se llega a la interpretación teológica, que entiende a desentrañar la voluntad de la ley, sintiendo el fin para el cual fue dictada por el medio del examen del conjunto de texto legal, de las razones que motivaron la ley, de la opinión y el derecho de esa época, de la explosión de los motivos con que fue representada al Parlamento, de los trabajos preparatorios de los debates que originó y los antecedentes circunstanciales que dieron lugar a su sanción, etc. Se puede velar también el derecho comparado con su lado como el sistema jurídico. C. Por los resultados. El intérprete, cuando realiza esta operación lógica, puede llegar a los siguientes resultados. Declarativa, cuando las palabras empleadas en el texto de la ley corresponden al espíritu o a la voluntad de la ley, es decir, cuando existe una exacta correspondencia entre la letra de la ley y su espíritu. La interpretación es restrictiva, cuando se reduce al avance de la palabra de la ley por entender que la voluntad de la misma no permite atribuir a su letra todo el significado que en ella podrá caber. La interpretación resulta extensiva cuando el intérprete cree que se debe emplear el alcance de las palabras legales para que la letra corresponda al del espíritu y voluntad del texto legal. Se había también una interpretación progresiva y se dice que el juez no puede permanecer aleja a las transformaciones sociales, económicas, científicas y jurídicas que se operan dentro de la sociedad, de modo que el intérprete debe procurar
la ley y las nuevas necesidades que la época, porque no es posible reformarla periódicamente, es necesario actuar sin sentido mediante la interpretación progresiva. La interpretación analógica. Otro principio arraigado en materia de interpretación es la prohibición de interpretar analógicamente la ley penal. La interpretación analógica supone transformar a un caso no previsto en la ley uno semejante, o sea que, mediante la analogía, se trataría de llenar los vacíos o las lagunas legales. Si un hecho a primera vista aparece como delito por estar reprobado por conciencia moral de la sociedad, no está previsto por la ley, no puede ser penado, por muy antisocial que sea. La prohibición de la analogía es sino una consecuencia del principio del nullum crimen nullum poena sine ley, porque si no permitiere al juez aplicar la analogía para colmar vacíos o lagunas de la ley, se violaría ese principio, siendo ilícito aplicar la ley penal a casos no previstos expresamente por la misma, con grave riesgo para los derechos individuales. De ahí que en materia penal no está ni puede ser aceptada la analogía, en cuanto alguno de sus autores se inclina por admitir una interpretación analógica.